Muy buenas. Hoy traigo un temazo que es cómo mantenerse informado o cómo aprender con ese filtro desde dentro, siendo una abejita. El tema del vídeo anterior del desnudo emocional, muchísimas gracias por la aceptación, por cierto, porque no fue fácil para mí hablar del tema de las altas capacidades. Podríamos decir que es una adulta no diagnosticada y aceptada ahora desde el adulto, esa parte de mí que es un poco diferente y efectivamente soy una persona muy inquieta, que le gusta aprender muchísimo y estoy aprendiendo de muchísimas cosas. Y hice una pequeña encuesta. Os gustaría que os contara cómo aprendo yo, porque estamos todos expuestos a muchísima información, nos pasan muchísimas cosas en el día a día y hay información que es muy útil, que creo que tendríamos que tener, y otra que es, desde mi punto de vista, ya en función de los hobbies que tenemos. Entonces dije, bueno, os voy a contar un poco dónde tengo yo el foco puesto. Y tengo aquí unos apuntes, por cierto. Son, yo diría que 7 grandes dimensiones donde yo pongo el foco. Unos por interés personal, pues por el trabajo que tengo, etcétera, y otros que creo que me toca como persona que vive en sociedad, ¿vale? La primera creo que nos podría afectar a todos, y si estás en este camino de vivir desde dentro, es la relación con uno mismo. Es algo que no dejo de indagar, que me gusta tratarme bien, me gusta conocerme y sigo aprendiendo siempre o procuro cómo soy, qué patrones tengo, mis luces y mis sombras. Y aquí todo lo que sea mindfulness, psicología positiva. Estoy haciendo ahora un curso, de hecho, de gestión emocional, mindfulness y psicología positiva, que son muchas de las perlitas que te suelto en este canal. Y desde luego una herramienta que me ha valido muchísimo es el tema del eneagrama. El eneagrama podríamos decir que es una herramienta que divide a las personas en 9 subtipos. Hay muchísimas más variantes por las diferentes categorías que hay dentro de los subtipos, porque hay personas, o sea, cada uno, como digo en el libro, tenemos nuestra huella dactilar en función de, madre mía, de las experiencias que hemos vivido, las creencias que tenemos, en qué entorno, en qué país, etcétera. Pero básicamente, en función de la herida de nacimiento que tenemos, somos una persona. Si os suena un poquito el eneagrama, aquí tenéis un 8 con instinto vital, con ala 9. Y conocer qué patrón, cuál es el filtro, las gafas que llevo puestas me han ayudado a entenderme, a aceptarme y desde luego no usarlo como que sería un poquito el lado oscuro, lo llama el Borja Vilaseca, el lado oscuro del enagrama, decir, bueno, es que soy así. No, es un patrón, es una tendencia que tengo, pero a través de la conciencia y de vivir el momento presente digo, vale, pues esta es mi tendencia, este es mi patrón, pero puedo no tirar por ahí siempre y requiere esfuerzo. Todo lo que sea cambiar un hábito o un patrón con el que venimos, pues requiere trabajo, mucha repetición y mucha conciencia. Entonces, para los que conozcáis un poquito el eneagrama y me conozcáis a mí, hay mucha gente que me dice, madre mía, eres un 8, pues no pareces. Bueno, pues tendrías que verme cuando estoy en modo estresado. Pues sí. Cada eneatipo, si conocéis un poquito de la herramienta, tiene sus luces y sus sombras y es muy bonito tener la fuerza del 8, tirar para adelante, pero tiene su lado oscuro que pues es muy bueno conocer, que puedo resultar un poco invasiva, y de ahí me viene probablemente el mote de tsunami que decía mi familia, ¿vale? Otro aspecto muy importante para mí es aprender todo lo que pueda sobre las relaciones con los demás, porque no somos personas que estamos diseñadas, o no somos seres que estamos diseñados para vivir aislados, sino en comunidad. Y entonces se crea lo que Ken Wilber llama el nosotros, en la teoría integral, que cada interacción entre dos personas es única, porque yo traigo una parte de esa relación y la otra persona trae la otra parte. Y entender cómo se crean las relaciones y que depende de una persona y de la otra, y no estoy hablando de relaciones de pareja, sino da igual, la relación con cualquier persona, con la cajera del supermercado, con la persona que te encuentras en un paso de cebra o cuando estás trabajando o en la vida familiar. Depende mucho de la persona, de cómo eres tú y de unas leyes no escritas de cómo funcionamos las personas. Entonces, para mí, descubrir en general cómo funcionamos las personas, pues es
parte interesantísima, creo que es una responsabilidad, ojalá se diera en los colegios, pero no se va a dar, así que algo también de las cosas que comparto habitualmente aquí. Gestión emocional, gestión del estrés. ¿Por qué? Porque las personas en general nos hacen de espejo. Yo puedo admirar muchísimo a una persona y tú, bueno, es que te chirríe esa persona completamente, y al revés. Hay gente con la que yo choco y seguro que hay alguien que admira muchísimo a esa persona. O tú, puede ser que ni me aguantes y que hay gente que me admire muchísimo o que yo le resulte neutra. La gente no es ni buena ni mala. La gente nos toca en diferentes aspectos por cómo somos nosotros, ¿vale? Entonces la gente nos hace de espejo y normalmente admiramos aquellos mismos talentos que tenemos nosotros, desarrollados o sin desarrollar. Y lo mismo, la gente nos despierta emociones como rabia o ira porque son aspectos de nuestra propia sombra que no tenemos explorados y no tenemos aceptados. Y es precisamente en las relaciones, cuanto más cercana, más, que nos permiten explorar y aceptar esa sombra, lo que nos va a permitir aceptar nuestras luces. No podemos pretender desarrollarnos completamente con todo lo que somos sin aceptar esa parte que nos gusta menos y tenerla bloqueada. Así que a través de las relaciones nos podemos conocer muchísimo. En cuanto a la pareja, es una persona, o sea, es una persona que normalmente claro que es una relación, pero es una persona que a la que te abres muchísimo más. Entonces te toca en partes, obviamente te hace de espejo también, pero te toca en puntos mucho más vulnerables. Entonces la capacidad que tiene de tocarte en esas áreas que tú tienes tapadas es muchísimo más grande, y por eso es mucho más intenso. Cuanto más cercano, pues no es lo mismo que alguien te cabrea, pues en la carretera te puede cabrear, pero se te olvida en 5 minutos, pero cuanto más cercano, pues los del trabajo o padres, hermanos, familia con la que estás mucho tiempo, la pareja con la que convives, tiene más probabilidades de tocarte una parte que es tuya, y a la vez tiene mucha más capacidad de ayudarte a desarrollarte muchísimo más. Y es algo muy bonito, pero a lo que hay que estar abierto, abierto. Yo no soy muy experta en esto, yo he sido en el tema de la pareja, he tenido parejas en el pasado que no han sido muy largas, y durante mucho tiempo me di cuenta que estaba buscando que alguien me diera lo que yo misma no me daba, que era amor incondicional, apoyo y una persona que estuviera ahí para apoyarme y que creyera en mí. Y me di cuenta ya hace, pues yo creo que fue 8 o 9 años, que no iba a conseguir tener una relación sana hasta que yo fuera capaz de darme eso mismo. Y empecé a disfrutar de la soltería, a desarrollarme yo. Yo misma era la que no creía que era querible, ¿vale? Incluso por tema físico tenía muchísimas inseguridades, y te confieso que todavía las tengo de vez en cuando, y a la vez yo misma racionalmente veía gente que, que tenía mucho peor aspecto que yo. Desde el cariño lo digo, pero estos sí tienen pareja, digo, algo tiene que haber que no es esto, ¿no? Porque para gustos los colores. Así que dediqué mucho tiempo a aceptar cómo era e intentar quererme desde esa incondicionalidad. Ahí viene mucho el trabajo en la relación conmigo misma, y entonces ya hace más de 2 años conocí a una persona que se ha convertido en olvídate de media naranja. O sea, no creo en ese tipo de amor. A los 15 años igual sí, es un enamoramiento que no dura y que no es real, que no es adulto, pero sí en una relación de pareja en la que te ves con luces y sombras y aceptas las luces y las sombras, en las que hay discusiones, en las que hay una relación en la que no tienes por qué estar de acuerdo por todo, pero sí que hay cierta incondicionalidad en el de te cojo con todo lo que eres. Y cuando tienes un momento de mierda que es tú con tu sombra, eso es tuyo y no me lo cojo yo. Y eso es algo que es una relación adulta que no siempre es fácil, porque cuando ves a alguien sufrir, quieres quitarle toda esa mierda, y hay que dejar a las personas que vivamos lo que es nuestro sin, o sea, para que nos desarrollemos. Y esto es algo
que se lleva muy poquito, ¿ves? Ves a alguien sufrir y le quieres quitar ese problema cuando precisamente es trascender esa sombra o trascender ese sufrimiento lo que nos ayuda a llegar al siguiente nivel, ¿no? Entonces, en el tema de pareja, pues yo después de tanto tiempo, yo era la eterna soltera de la cuadrilla, porque no creaba yo tampoco mucho espacio, porque trabajaba mucho, etcétera, pero pues que ahora se me está abriendo también pues una siguiente capa de vulnerabilidad con Joseba, que algunos ya le conocéis, y que está siendo muy, pero que muy, muy, muy bonito. Otro tema en el que yo pongo mucho foco es en el tema laboral, porque es un aspecto de mí al que le doy mucha importancia, porque no es que sea toda mi vida, pero sí que está en uno de mis valores principal, que es la parte de aportar. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos un don y creo que parte de mi don es hacer la vida un poquito más fácil, inspirar a la gente a vivir de otra manera. Tengo una serie de herramientas que pueden servir, como mis manos en la consulta, como todos los procesos que he vivido yo y las cosas que voy aprendiendo. Un don que heredé de mi padre es hacer lo complejo un poquito más fácil a través de historias, a través de analogías, a través de la escritura y sobre todo a través de la comunicación. Y es, pues por ejemplo, la idea por la que sale el libro o este canal. Pero claro, no me sale de la nada, sale de mis experiencias, pero por supuesto tengo las herramientas de las que aprendo. Lo que te decía, primero he tenido que aprender de negocios. No sé si tú has estudiado algún servicio como yo, primero medicina, luego quiropráctica, o si eres dentista o psicóloga o algo así y montas algo privado. Yo de negocios no tenía ni idea. Y solo el ánimo de servir no vale, hay que entender cómo funciona un negocio. Y entonces, si te enseñara mi biblioteca, pues a través de mentores, porque creo que no tenemos que hacerlo solo, y a través de mentores que he tenido varios, empecé ya en la universidad en Estados Unidos y hasta ahora que llevo 15 años de trabajo, siempre me he dejado de guiar por gente que sabe más que yo y que ya lo ha hecho y que lo han hecho mucho mejor que yo, siempre aprendiendo de gente mejor que yo. Lo mismo con el tema del liderazgo, cuando tenemos equipo, creo que si preguntara a 1000 autónomos, 999 me dirían que el mayor reto de tener un negocio es el tema de los recursos humanos. ¿Por qué? Porque es como en una familia. ¿Cuál es el mayor reto? Lidiar con las personas, las relaciones. Entonces, así como yo con mi familia puedo tener unos retos X, con las personas con las que lidio en mi equipo o con las personas a las que tengo que ayudar en el grupo de coaching, ellos también tienen otros retos con sus equipos. Entonces, saber cómo liderar, no decirle a alguien lo que tiene que hacer, sino inspirarles a que den su mejor versión. Yo, sin decirles exactamente cómo se hace, sino inspirar ese cambio, pues no nos sale muchas veces intuitivo, si no sabemos cómo se hace. Y se aprende pues metiendo la pata, cayéndote muchas veces, con muchas noches sin dormir, preguntándote, ¿y esto para qué narices lo hago? Porque supone mucho sufrimiento. O muchas dudas y lo estaré haciendo bien y etcétera, ¿no? Pero es un camino muy bonito porque al final aprendes muchísimo y al menos para mí es muy bonito porque aprender también es uno de mis valores. Y cuando ves que la gente consigue lo que va queriendo a través de crear equipos bonitos, pues bueno, pues para mí hace que merezca la pena. No valdrá para todo el mundo, pero para mí es algo muy, muy enriquecedor y eso, para mí, un negocio desde luego va unido al crecimiento personal, a esa parte de la relación conmigo mismo, con la gestión del estrés, qué casa o qué proyecto o qué negocio o qué situación qué vida en general no tiene baches, nunca es lineal. Entonces, ¿cómo voy a lidiar yo cuando venga un problema? Tener no solo las herramientas, sino para lidiar con el problema en sí, una solución muy práctica, pero es también lidiar con lo que me dice mi cabeza, una vez más. Me decía antes alguien, Ana, hablamos más de ansiedad y estrés, pues, o con la pérdida, pues todo esto es parte del crecimiento personal, entender lo que nos dice la cabeza, entender que es normal tener esa serie de pensamientos, pero tener la propia capacidad, sobre todo si somos líderes, de no caer en el abatimiento y me permito tener un día de mierda, pero a ver cómo hago ahora para seguir adelante, sin quedarnos bloqueados y sin perder esa capacidad de creatividad,
de estar centrado en la gran idea de lo que quiero montar, no quedarme en la tontería y querer seguir adelante, ¿no? Entonces todo esto es una especie de mezcla de crecimiento personal, de enneagrama, de conocerme, de coaching, de PNL, pues todas estas herramientas que sin duda iremos compartiendo aquí, ¿no? A la vez, sin perder de vista que mi mayor objetivo a nivel laboral es dar un servicio a las personas. Entonces, por mucho que a mí me guste mucho mi trabajo, yo creo que tengo que entender la sociedad qué es lo que necesita o al menos mi interpretación de qué es lo que necesita y dónde más yo puedo aportar. Eso tengas un negocio, no. Un trabajo al final para que funcione y dé frutos tiene que ser, ¿esto está resolviendo un problema? ¿Es la primera o qué problema está resolviendo? Y entonces al final habrá alguien que diga, invierto en esto. Me da igual si estás vendiendo pan, tienes una tintorería o en mi caso un negocio propio, ¿no? Pero siempre es como, ¿qué problema estoy resolviendo? Y si yo tengo esa capacidad para resolver ese problema. Y esto es un básico porque me hace siempre preguntarme si hay un problema que resolver y si yo tengo la capacidad de entender el problema que tiene la gente y de resolverlo. Y luego a la vez, si lo estoy haciendo de la mejor manera posible. Y entonces, bueno, luego ya es cuestión de paciencia, de hacerlo de una y otra vez, de ver cuál es la mejor manera de llegar a todo el mundo, etcétera, sin perder de vista que no puedo anteponer eso nunca tampoco a mi propio bienestar. O sea, si yo muero en el proceso, no tiene sentido. Entonces es un equilibrio, esto en la parte laboral, que bueno, pues que hay que ir conociéndose cada uno y por eso en el vídeo anterior donde yo os hacía el desnudo emocional os decía que no hay un camino establecido. Con cada decisión que tomamos se nos van abriendo otras opciones y al final se va haciendo el camino, como decía Antonio Machado, ¿no? Que caminante no hay camino, se hace el camino al andar. Entonces, en lo laboral para mí está siendo, bueno, pues cuanto más sé de liderazgo de las personas, de crear equipos, etcétera, se hace un poquito más fácil, pero no puedo perder de vista la visión en conjunto de lo que quiero crear, ¿vale? En cuanto a temas de actualidad sobre qué me formo, tengo bueno, no es que tenga una norma, pero procuro en general evitar la política. ¿Por qué? Porque para mí el político, y perdonad si alguno de vosotros es político, creo que el objetivo principal es quedarse de político, que le voten. Entonces creo que aunque ellos tengan unas convicciones muy claras, al final lo que nos llega a nosotros no es tan limpio, no es tan limpio. Hay muchísima demagogia detrás. Entonces lo que sí procuro, muy buenas, Miriam, que me están saludando desde Argentina, al final lo que sí procuro es quedarme con los temas de actualidad, que creo que puedan afectarme a mí. ¿A qué me refiero? Y esto es un tema muy importante. ¿A qué me refiero con que creo que me puedan afectar a mí? No es que me dé igual el conflicto entre Rusia y Ucrania, Hamás y Palestina, o la guerra civil en Sudán, o el problema que puedan tener en Argentina de la inflación. No es que me dé igual. O sea, como persona puedes tener compasión por los problemas que hay en el mundo. Pero por mucho que yo me indigne y por mucho que yo sufra y llore, ahora mismo yo no puedo hacer nada. Lo que sí puedo hacer es, hay temas de actualidad, salvo que hablar con gente e intentar explicar una visión un poquito más grande, o tener debates, puede hacer que la gente tenga una visión un poquito más amplia. Pero mi cabreo, mi tristeza, como mucho me saca de estar centrada en coherencia alta, que lo hemos hablado alguna vez, que es la coherencia alta, y aportando al amor que el mundo necesita. Y eso es lo que muchas veces hacen los telediarios, y yo por eso los telediarios no los veo, o sea, no me informo en los telediarios. Herramienta número 1, fuera telediarios. El objetivo es crear más drama, mantenerte adicto en ese miedo, en ese bloqueo, y el mundo se va a la mierda. Entonces, si yo quiero informarme efectivamente hoy a nivel histórico qué está pasando ahora en la Franja de Gaza, por ejemplo, sé que hay grandes expertos en geopolítica, probablemente bloqueados de los medios tradicionales porque te van a dar una impresión muchísimo más amplia, no te van a decir este es bueno, este es malo, te lo van a decir con un contexto histórico muchísimo más amplio,
pero como ese tipo de contexto no interesa, ha pasado lo mismo con Rusia y Ucrania, no está tan simplificado, no va a estar en los medios tradicionales, ni en radio, ni en los periódicos tradicionales, ni en telediario. Pero hay canales de YouTube y podcasts que son una verdadera gozada, que no son además de opinión una o de la otra, sino que suele haber debates desde el respeto con dos personas que opinan diferente, pero que sé que existe, chicos, de verdad te lo digo, que existen debates de gente que opina diferente, que saben muchísimo y que son capaces de dialogar desde el respeto. Yo eso no lo he encontrado ni en la televisión, ni en los telediarios, ni en la radio, ¿vale? Y hay pues hace poco me encontré un podcast que yo no conocía, lo descubrí hace unos meses, que se llama La escóbula de la brújula, y hablan de todo, de historia. Uno de los primeros capítulos que escuché fue sobre el humanismo en la medicina, en la Edad Media, ¿vale? Que empezaban ahí ya en la Edad Media, que ahora, desde mi punto de vista, el humanismo se ha perdido, esa capacidad del ser humano de decidir por sí mismos. Y hay un gran episodio en el que dos personas que opinaban completamente diferente hablaban de lo que ha sido la pandemia del COVID, ¿vale? Increíble cómo uno tiraba más pues gracias a que vivimos, estaban en España y que vivimos en un país donde la cultura de la vacunación es alta, qué maravilla que nos hemos vacunado todos. Y otro, un gran experto en geopolítica, decía, bueno, eso opinarás tú, esto ha estado montado y tal, y daba datos de cómo la OTAN tiene programas de manipulación de la gente, etcétera, a través del miedo, etcétera. Con una tranquilidad los dos, pues yo esta información no sabía, etcétera. Eso en cualquier otro periodo, en lo que hemos vivido estos 3 años, al menos en España, ¿no? En cualquier otro canal de televisión, a unos los querían matar, a otros los querían llamar de todo. Me explico, una verdadera maravilla. Entonces, en general, la política lo evito porque creo que esa demagogia, creo que se lanzan tomates unos a otros, aunque me los imagino luego en los pasillos hablando como si no hay nada, ¿no? O sea, funcionan, creo que a propósito, creando esa especie de separación, porque creo que el objetivo es generar bandos. Cuando en el fondo, lo hablaba también en el episodio de la espiral del silencio, que es muy interesante, van a crear esa separación creando opiniones dominantes y que tú pierdas esa capacidad de pensamiento crítico, ¿no? Muy interesante. Lo que no evito son los temas de actualidad, como te decía, el COVID, el tema del feminismo en la actualidad, cómo se está llevando, o el tema de las guerras, o el tema de la economía, o el tema del cambio climático. Son temas que a mí me interesan y esto sí te decía, me afectan. ¿Cómo no me va a afectar la economía? ¿Cómo no me va a afectar el cambio climático? Estoy de acuerdo con lo que dicen que está creado por el hambre o no, por el hombre, no por el hambre, perdón. El feminismo, ¿se está llevando bien todo este tema o nos estamos yendo al extremo y tal? Y con todo esto pasa lo mismo, no me voy a fiar ni de la televisión, ni de las radios, ni de los periódicos. Y aquí vuelvo a canales que no son los habituales. Y tienes pues grandes canales de YouTube, grandes podcasts que, pues sí, hay que hacer un pequeño esfuerzo para mantenerse informado, pero que yo te sugeriría que tampoco te creas todo lo que te dicen estos, pero sí que inspiran un poquito el pensamiento crítico. Y luego el temazo actual, al menos, es el de la economía. Y esto ya no es que me interese especialmente, porque yo de esto no sé mucho, pero creo que ya, bueno, pues como autónomo, responsabilidad individual. Yo no voy a tener pensión y si tienes 40 años como yo, por mucho que tengas un trabajo y estés cotizando, creo que el día de mañana, si esperas tener una pensión como la que han tenido tus abuelos, olvídate, o sea, el sistema va a cambiar y eso, pues en la tele no te lo van a decir, pero la cosa va a cambiar, ¿no? Entonces creo que tenemos que espabilar. Y entonces eso me ha llevado en los últimos 5 años a aprender, a contactar a un gran amigo mío que es un asesor financiero. ¿Qué es esto de invertir? ¿Me puedo permitir ahorrar 100 euros al mes? De aquí y allá, gastar menos. ¿Qué es esto de invertir en bolsa? ¿Me desaparece el dinero? ¿Qué es esto de las cripto? O sea, aprender. O sea, el rechazo que yo sentía al principio sobre todo ese tema, porque me parecía como ir leyendo sobre el tema.
Entonces, en este caso le sigo mucho, es un hombre que me gusta mucho, me parece un gran comunicador. Te guste o no lo que dice, es un gran comunicador, que es Marc Vidal. Y a través de él y de los invitados que lleva, he descubierto otras cosas. Gente que son, desde mi punto de vista, librepensadores. Que normalmente están bastante masacrados y puedes estar, algunas cosas digo, yo en esto no estoy de acuerdo, o en otras cosas pues opino que sí, pero sobre todo es aprender a pensar. Y creo que lo que esta gente busca es pues aprender a pensar, sinceramente. Recuperar la capacidad de decir yo qué opino de todo esto. No sé si esta capacidad de recibir información y de filtrarla está relacionada con mis altas capacidades. La verdad es que no lo sé. Es uno de mis valores. Ya te decía que estoy haciendo ahora mismo, tengo como activos 4 cursos. Uno de la teoría polivagal, que está muy relacionada con el sistema nervioso y todo lo que hago en mi consulta y a través de Viviendo desde dentro, con el tema de la respiración y el efecto que tiene en la salud. Otro de 500 horas de gestión emocional, mindfulness y psicología positiva, que me parece brillante, lo estoy disfrutando un montón y que, bueno, pues que voy soltando perlitas aquí, ¿vale? El tercero, uno de coaching, porque tener herramientas para ayudar a los empresarios me parece vital. Y estoy haciendo mis pinitos aprendiendo qué es el tema del cripto, ¿vale? Todo esto lo recojo siempre con mentores que saben 1000 veces más que yo, que no tengo por qué seguir su camino. Tengo un gran amigo mío sudafricano que, bueno, financieramente lo ha hecho muy bien y pues invierte en inmobiliario. No tengo, o sea, yo de eso ahí no me voy a meter, ¿no? Porque es que no tendría tampoco para meterme en inmobiliario. Pero sí, soy inquieta. ¿Tiene que ver esto con mis altas capacidades? No lo sé, no lo sé. Pero lo que sí creo es que todos tenemos 24 horas y que es cuestión de valores. O sea, a mí no me vas a ver viendo vídeos de moda, pues porque pues probablemente si me has visto en los vídeos como he visto, pues no es uno de mis valores y no lo critico. De hecho, en mi tiempo libre, si me ves viendo algún vídeo, probablemente será de manualidades. O sea, en Facebook los vídeos de cómo montan una casa de la nada, pues me atrae muchísimo más. Quiero decir, no estoy todo el día aprendiendo. Entonces me decían, ¿de qué te apetecen los vídeos? Pues hay algunos que me apetecen muchísimo pues del crecimiento personal. O sea, la mayoría de libros que tengo ahí son espiritualidad, crecimiento personal y de conocerme. Otros que creo que tengo que leer y también me gusta, todo lo que es liderazgo, también crecimiento personal, negocio, etcétera. Y luego ya hay cosas que digo, bueno, me tengo que enterar qué está pasando ahora mismo. Economía, los temas de la Agenda 2030, todo esto, pues voy leyendo perlitas. ¿Por qué? Porque es el mundo en el que vivo, me guste o no. Inteligencia artificial, cómo usarlo a mi favor, me guste o no. Porque mi abuelo rechazaba internet, pero es que esto ha venido para quedarse. Esto ha venido para quedarse. Entonces, usarlo a mi favor, pues me parece inteligente hoy en día. Y entonces, pues es que me parece lo más práctico posible, ¿vale? Entonces, si luego esto, compartirlo con la gente que me seguís, pues es una maravilla. Y esta soy yo, este es mi día a día y parece que no tengo tiempo libre. Pues me acabo de pegar un sábado a la tarde, que este vídeo lo podría haber hecho en cualquier otro momento, pero he dicho, bueno, pues me lo hago ahora que no hay ningún problema. Pero esto para mí es parte de lo que es vivir y que mi vida tenga un sentido, nada más. Siguiente paso, pues ir compartiendo las cositas que voy aprendiendo. Y esos son las perlitas que os voy soltando. Si os quedan preguntas de este vídeo, me las colocáis en comentarios. Si te ayuda un poquito, pues también me lo comentas. Compártelo. Y si no estás de acuerdo, también. Porque como te decía en este podcast que me encantó, qué gusto poder ver que se puede debatir todavía, aunque no estamos de acuerdo. Eso existe y es una verdadera maravilla. Un besazo
y seguimos en la brecha.